exactamente el día en que Donald Trump cumple su primer año de gobierno, pues el gobierno de México le envía al Trump, al gobierno de Trump, un regalo, un paquete de personas, mujeres y hombres vinculados al crimen organizado. Y hoy justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Omar García Harfuch, anunció que envió a Estados Unidos a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico, y es la tercera acción de este tipo desde que la presidenta de México llegó al cargo el 1 de octubre de 2024. Y con este envío se han entregado ya a Estados Unidos a 92 criminales, se les puede llamar así porque ya han sido sentenciados. Es correcto. Sí. Y no puede pasar desapercibida la fecha, justo el día en que Donald Trump asume la presidencia. Pues Omar García Harfuch, específicamente él, hace este anuncio, dice: esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Y los detenidos, los entregados por el gobierno de México al de Estados Unidos, fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. Y con este traslado, como le decía yo al principio, son 92 criminales de alto impacto que se trasladan a Estados Unidos en este gobierno, y que pues no se ha dado a conocer. Bueno, ya se han dado algunos nombres de este nuevo paquete de criminales de 37 que suman 92. 92 príncipes del narcotráfico. Son personajes que han asumido distintos momentos. Lo que saben los estadounidenses en este momento de narcopolítica, Álvaro, tienen todo. Porque pues para no darles penas tan altas, o para no, los chantajean, los sopean, les sacan toda la información, incluso hasta los sueltan, les vale. Se arreglan con ellos. Aún los criminales más cruentos, pues, o sanguinarios, digamos, negocian con ellos. A uno de los hermanos Arellano Félix lo sueltan, se va a Cancún, que es donde lo matan. Pero pues imagínate lo que ellos saben, lo que ellos entregan. Yo creo que en este momento Estados Unidos tiene más información sobre narcopolítica que México. ¿Y para qué la usa, Alejandro? Es el tema. ¿Para qué la usan? No tengo idea. No tengo idea para qué la usan, pero deberían utilizarla para bien. O sea, para presionar a que esos políticos sean procesados, ¿no? Si pues hay políticos metidos que estén en funciones, porque hay mucha información que seguramente viene de atrás. Muchos de ellos pues estarán, por ejemplo, ¿cuánta información tienen Estados Unidos sobre Felipe Calderón? Me gustaría mucho, es mi más grande curiosidad. ¿Cómo tiene considerado a Felipe Calderón el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué tanta información cuenta, por ejemplo, de lo que le han entregado? Porque la mayoría de estos capos
son del periodo de Felipe Calderón. Muchos de ellos son capos que vienen del periodo de Felipe Calderón, que han sido detenidos en los siguientes años, pero que vienen de todo ese reacomodo que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón. Hay algunos menores, digo, están desde operadores, sicarios, por ejemplo, Billetón, Don Fido, Pez, el Picho, el Orejón, el Cubano, el Químico. Muchos de ellos son personajes dedicados, pues sí, al trasiego o al sicariato, por ejemplo, pero también hay otros que tuvieron contacto directo con el poder. Directo, Álvaro. O sea, te estoy hablando, por ejemplo, vi que estaba la señora La Chayo, que es del cártel Jalisco Nueva Generación. El Viejón, que es también del cártel de Sinaloa, un personaje importante. Vi que estaba el Indio. Del cártel de los Beltrán Leiva, José Gerardo Álvarez Vázquez, alias el Indio, que está vinculado al tráfico de drogas. Es decir, tienen, y luego la anterior, el primer envío así fuerte en paquete, estamos hablando de narcotraficantes clásicos que tienen información de narcopolíticos, Álvaro, de tiempos de Miguel de la Madrid, por ejemplo, obviamente de tiempos de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tanto sabe Estados Unidos, por ejemplo, de Raúl Salinas de Gortari? Y de propio Carlos Salinas de Gortari. Carlos, por supuesto. Porque es el sexenio en el que se reacomoda el negocio del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Entonces, después del asesinato de Camarena y Salazar, en 1984, cuando se genera toda la crisis y se comienza a perseguir a Rafael El Caro Quintero como el autor de este crimen, en el sexenio de Miguel de la Madrid, comienza una recomposición. Con Carlos Salinas es muy importante el reacomodo que llega hasta tiempos todavía de Vicente Fox, cuando Vicente Fox libera. Aquí ya no hay ninguna duda de que fue una liberación pactada con Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. ¿Por qué crees que nunca ha dicho nada Fox? Se hace tarugo. Es tarugo, pero se hace todavía más tarugo. Y luego con Felipe Calderón, pues el protector de Joaquín El Chapo Guzmán era Genaro García Luna. En realidad, Álvaro, cuando suelta Fox a El Chapo Guzmán, era un narcotraficante de poca monta. El Chapo. Digo, no era un narcotraficante menor, era un personaje muy inflado por la prensa y por la misma policía, pero no era, obviamente, el Mayo, no era... Era una barra abajo, o sea, era como 2 barras abajo, ¿no? ¿Mando intermedio? Un mando medio, sí, que crece muy rápido, que se sabe acomodar. Pero recordemos que antes de en este periodo que tú llamas el acomodo, que efectivamente así fue, con Carlos Salinas de Gortari Salinas trata de hacer lo que intenta hacer Felipe Calderón. Contactar a los narcos. Para repartirse. Para dominarlos, para Correcto. Controlarlos. Eso es lo que intenta hacer. ¿Quién es el encargado de hacerlo? El hermano, Raúl Salinas. ¿Según quién? ¿De dónde sale ese dato? Según la acusación directa de Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Federal, acusa directamente a Raúl Salinas de Gortari de ser quien le ordena a él contactar a los capos de la droga
que eran los tradicionales, estábamos hablando, es una historia larga que a lo mejor un día vale la pena contarla, pero hay que recordar, Álvaro, que Guillermo González Calderoni se va a Estados Unidos. Fíjate nada más qué dato, Guillermo González Calderoni llega a Estados Unidos, en donde sí tiene algunas acusaciones, creo que por narcotráfico en Estados Unidos. Algunas acusaciones. ¿Y está detenido o qué? No. Todo su proceso lo lleva en libertad. Guillermo González Calderoni, él acusa a la familia presidencial de enriquecerse y de tratar de organizar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una acusación de uno de los top, como si un Omar García Harfuch era en ese momento, Álvaro. O un Genaro García Luna. O sea, un personaje de estos que son muy notorios en la lucha contra el narco. Durante todo ese periodo, él entrega información a quien te gusta. A la DEA, al Departamento de Estado, a la CIA, a todas las agencias, les da toda la información que le piden. Yo creo que es una de las condiciones para que él esté en libertad. Y luego, en 2003, en McAllen, saliendo de la oficina de un abogado en McAllen, Álvaro, pum, 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 lo matan. ¿Qué tanta información les dio de Raúl Salinas de Gortari y de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderoni? Toda. ¿Qué tanto sabe Estados Unidos de Ernesto Zedillo? ¿Qué tanto sabe de Vicente Fox, Álvaro? Claro. Y sobre todo, que es donde yo digo, ¿por qué el gobierno de México, bueno, a lo mejor sí lo ha hecho, no tengo idea, pero debería hacerlo? ¿Por qué no pide cooperación, por ejemplo, de las autoridades de Estados Unidos sobre Felipe Calderón? ¿Qué han dicho, por ejemplo? Hay algunas declaraciones que son trianguladas. Para hundir a este personaje, lo que utilizas es estos tres personajes que declaran en un juzgado y entonces lo hunden, ¿no? Pero ellos en sí, Álvaro, están allá después de haber declarado todo. Sí. ¿Qué han dicho los hermanos del Mayo Zambada? El hermano, el rey que está allá. ¿Qué ha dicho sobre Felipe Calderón? La muñeca, ¿qué ha dicho sobre Felipe Calderón? Todos ellos tienen historia con Felipe Calderón. ¿Por qué no le pide México esa información? Pues ya estamos cooperando, ¿no? Bueno, para abundar sobre el caso de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, sí, ya sabemos que tiene muchos años que terminó el gobierno de Salinas, 1988-1994. Pero como un funcionario de medio pelo, que había sido maoísta, activista, Raúl Salinas, de pronto termina el sexenio de su hermano y el 15 de noviembre de 1995, hace 30 años y 2 meses, resulta que se presenta una mujer muy elegantemente vestida a un banco en Suiza para retirar $84 millones. La mujer muy elegante que llega al banco para retirar $84 millones es Paulina Castañón, la esposa de Raúl Salinas, y lleva un pasaporte que no está a nombre de Raúl Salinas. Correcto. Sino con un homónimo, con un nombre falso. ¿Cuál era el nombre, Álvaro? ¿Te acuerdas? Porque es muy chistoso. González, no me acuerdo. No me acuerdo porque, híjole,
el caso es que, ¿cómo es que un personaje de medio pelo pudo amasar una fortuna de millones de dólares? Resulta que se quedó con ella, con la fortuna, porque amigos de él, como Ricardo Salinas Pliego, dijeron que le habían prestado, le habían hecho, habían generado un fondo de inversión. La realidad de las cosas es que pues era dinero del narco. También parte de la partida secreta, como se concluye de una conversación filtrada, obviamente, por Ernesto Zedillo a Televisa, en la que hay una discusión entre Raúl Salinas y su hermana Adriana sobre el dinero de Raúl Salinas. Nunca se terminó de acreditar la licitud de este dinero. Venía, alguna vez, en 1994, platicando yo con Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de hace 32 años ya. Él estaba en Tabasco. No había ni siquiera, ni se vislumbraba que él iba a ser presidente de México, ni siquiera jefe de gobierno, vaya, ni siquiera presidente del PRD. Y me dijo una vez, dice, mira, con Carlos Salinas floreció el narcotráfico. ¿Quién era el encargado de negociar también? Raúl. ¿Quién era el encargado de lavar? Cabal Peniche. Uno. Uno de los varios, sí. Álvaro. Carlos Cabal Peniche, sí. Un empresario tabasqueño, justamente, bueno, a quien Carlos Salinas le dio un banco, Banca Unión, y que compró el edificio más alto del sureste, el edificio Tabasco, del que es socio hoy Adán Augusto López Hernández, por otras vías. Pero la realidad de las cosas es que los millones de dólares de Raúl Salinas depositados en Suiza y que luego, pues por abogados y todo lo que finalmente se hace para quedarse con el dinero ya limpio, pues se hizo, y Raúl Salinas de Gortari goza de esa fortuna. ¿Ya quién lo molesta? Se le regresaron hasta la hacienda Las Mendocinas, que está en Puebla, que es un rancho espectacular, a los pies del Popocatépetl, del lado de Puebla. En fin, lo que digo es, el narcotráfico ha estado en las altas esferas del poder público, con el PRI, con el PAN. Dicen los del PRI y los del PAN que los narcos son los de Morena, tanto que ahora en la discusión de la reforma electoral es que Morena no quiere quitar el financiamiento público porque los narcos lo financian. Pues, ¿y las pruebas? Y en el caso del PRI y del PAN hay así de pruebas. Si uno se pone a enumerar todos los casos de políticos de alto nivel vinculados al narcotráfico. No, hombre, no acabas. A ver, no, Álvaro, nomás para dar una idea, ¿eh? Ya lo comentamos en algún punto aquí tú y yo. No sé si en vivo o lo platicamos tú y yo. En 2015 le ponen una calle, le ponen el nombre a una calle, Don Juan, la calle se llama Don Juan N. Guerra. En Nuevo Laredo, en Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas. Juan N. Guerra. ¿Quién es Don Juan? Don Juan es... Juan Nepomuceno Guerra.
Don Juan es fundador del cártel del Golfo, conocido por todos. Déjenme, les doy a ver si puedes poner esa foto. Ahí está Don Juan con varios de los principales capos de ese momento. Mira esa foto, Álvaro. Es tremenda. Con Juan García Ábrego. Juan García Ábrego. De pie. La muñeca le llamaban, ¿no? Y pues abajo deben estar, no sé quiénes estén, pero el señor de sombrero vestido de blanco, pues era Juan N. Guerra. Juan N. Guerra, el fundador del cártel. Un tipo que, pues bueno, creo que ni andaba armado. No. Murió en libertad. Andaba el que en la calle. Decían que era el verdadero padrino de González Calderoni, de Guillermo González Calderoni. Al mismo tiempo, obvio, el que ayudaba a organizar siempre las cosas, los encuentros, digamos, con los enviados de Raúl Salinas de Gortari. Es lo que siempre se dijo, ¿no? ¿Sabes por quiénes le pusieron la calle a Juan N. Guerra? No, pues del PRI, ¿no? O de Morena. No, pues bueno, todavía no se fundaba Morena en ese momento. Era Egidio Torre Cantú. El gobernador el gobernador de Tamaulipas, cuyo hermano había sido asesinado. ¿Por quién? ¿Por ellos mismos? Pues sí. Y el otro era José Elías Leal. Era el alcalde. El alcalde, pues bueno, un alcalde del PRI. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es como este ejemplo, Álvaro, por estado, te puedes ir, para recordarle al PAN y al PRI los vínculos de la verdadera narcopolítica. Aquello era... Digo, ahora brincan demasiado, por ejemplo, en los casos, porque es tan notorio. No digo que no lo haya, pues claro que lo hay. En todos los partidos hay mucha narcopolítica. Pero en ese momento yo recuerdo gobernadores que básicamente eran, decía la DEA, pues, puestos para administrar el narcotráfico, puestos desde más arriba, desde las presidencias para administrar el narcotráfico. López Obrador me decía, ¿a quién protege Raúl y Carlos? A Juan García Ábrego. Por eso también Zedillo, peleado con Carlos Salinas, primero detiene a Raúl Salinas. Y luego extradita. Y luego detiene y extradita a la muñeca. A Juan García Ábrego. Claro, es de los primeros extraditados. Claro, en el 96. ¡Pum! Vámonos. Claro, es que a eso me refiero. Claro. Poco se ha explorado. Estamos hablando, bueno, de hace 30 años. En el 96 fue detenido Juan García Ábrego y en el 95 fue detenido Raúl Salinas de Gortari. Y en el 95, en noviembre, es cuando va por la lana su esposa. Y la detienen. Y la detienen allá en Suiza. Claro. O sea, fíjense cómo son las cosas. Y ese es un pleito al más alto nivel en la política mexicana, en el PRI. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Entonces, pues la realidad de las cosas es que el tema del narcotráfico eran años intensísimos. Híjole, sí, que a ver si hay una foto muy padre, digo padre entre comillas, pero justo de Juan N. Guerra. Pero bueno, me regreso al tema principal. ¿Qué es? Todos los personajes de los que hemos hablado, los archivos, las verdaderas declaraciones, se han hecho en Estados Unidos. Sí. La información que tiene Estados Unidos, por ejemplo, nada más
del caso de González Calderoni arroja luz sobre los Salinas de Gortari. Sin duda. Todos, todos. O sea, involucrados de alguna manera u otra. La información que tienen en este momento de la última camada de capos que se enviaron tendría que darnos luz de qué onda con Felipe Calderón. ¿Por qué esa información no se comparte con México? ¿Por qué no decirle a México, mira, aquí está, toma, vámonos. Ahí está el paquete de este personaje. Haz algo con él. No. ¿No? ¿Para qué la usan? Pues para sus propios business, yo creo. No sé. No tengo idea. Pero bueno, de regreso al tema, hoy fueron entregados estos narcotraficantes, ya están en poder de Estados Unidos. Van príncipes del crimen organizado, de la estructura criminal del crimen en México. Y el primer paquete fue en febrero del 2025, hace 11 meses, un mes después de que tomó posesión Donald Trump. El gobierno de México entregó a 29 criminales, entre ellos pues al muy emblemático Rafael Caro Quintero. Sí, claro. Que había sido dejado en libertad por un juez y huyó, se capturó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se entregó en febrero del 2025 a Estados Unidos. También Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, el Z42. Esa vez fue la primera entrega y se interpretó como que era un regalo para que se le ofrendaba a Donald Trump al regresar al gobierno. Y luego en agosto también del año pasado se envió a otro paquete, otras 26 criminales, entre ellos Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, un narcotraficante michoacano que dice, pues sí, soy criminal, pero también la hermana de Felipe Calderón me ha pedido frías, y eso también es importante no olvidarlo. Por ejemplo, toda esa información, ¿qué? Y vincula directamente a Felipe Calderón. Felipe Calderón quiso imponer en Michoacán a su hermana como gobernadora, para tener a Michoacán como su propiedad. Ni con todo el dinero que invirtió, un desvío de miles de millones de pesos que se destinó a la campaña de Luisa María Calderón, alias La Cocoa, ni el apoyo también que solicitó al narco sirvió para que ganara. No ganó. No ganó en 2011. De allá viene un pleito también con Marco Cortés, el expresidente del PAN, que por cierto es otro rufián. En 2011 él recibió 70 millones de pesos de empresarios. ¿Qué empresarios? Bueno, empresarios. Igual, dinero sucio. Sí. Sí. Entonces, pues sí, este es el tercer paquete de criminales que envía México a Estados Unidos cuando se cumple precisamente el primer año de gobierno de Donald Trump. Hay un video de Luis, sí, ¿verdad? Hay video de cuando los envían. A ver, vamos a verlo. Este es video que se compartió el día de hoy. De esta manera salieron y fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. Es videos que compartió la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, no tiene audio este video, pero es efectivamente el gabinete. Esto es de Toluca, seguridad. ¿Verdad? ¿Salen de Toluca? Sí. Sí. Bueno, pues ese es el video.